Hola, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, muy honrado de estar presente en este importante evento. De antemano, muchísimas gracias a los organizadores por esta amable invitación. Mi nombre es Fernando García, soy investigador científico en Quillín, en Países Bajos. Actualmente lidero el grupo de mejoramiento genético de musáceas y también soy consultor en temas de Fusarium raza 4 tropical. Es un tema muy extenso lo que vamos a tratar el día de hoy. He puesto varias diapositivas, en algunas de ellas voy a pasar muy rápido, pero tengo entendido que las van a recibir después, entonces para que miren con más detalle. Igualmente, si tienen dudas, no duden en contactarme. Aquí pueden encontrar mi número de contacto y todos mis links. Bueno, cuando hablamos de banano, lo primero que se nos viene a la mente es el banano que está en esta fotografía, ¿cierto? El banano que está presente en casi todos los supermercados en el mundo y que básicamente, lo crean o no, es genéticamente idéntico. No importa la etiqueta que encuentren ustedes en el banano, es básicamente el mismo y todos pertenecen a lo que se conoce como el Cavendish. Y dentro de este grupo vamos a tener variedades como el Grand Name, que es el más popular sembrado alrededor del mundo, Williams, Valerie y muchos más. Banano es mucho más que Cavendish. Para la muestra un botón. Esta es parte de la gastronomía latinoamericana, en donde el plátano es parte importantísima de la dieta diaria de muchas personas en Latinoamérica, pero también en África. La planta de banano como tal es muy versátil. Cada parte de la planta se utiliza y de hecho el fruto también se utiliza de manera distinta. Se fríe, se cocina y también se utiliza en algunos países para hacer bebidas alcohólicas. No hay duda que en temas de producción el banano es el cultivo más importante entre los frutos y que como todos los cultivos tiene también sus problemas asociados a organismos del orden bacterial, viral, fúngico, que ponen en riesgo y hacen difícil la producción sostenible del banano. De uno de los principales problemas, aparte de las enfermedades, es el sistema propio del cultivo. Está sembrado en monocultivos y como ya lo mencioné anteriormente, está basado en un solo grupo, en el Cavendish. No importa en dónde, en la mayoría de áreas productoras de banano se produce Cavendish. Hay muchos otros grupos que también se producen a escala mucho más baja. Este es un meme muy popular y que de hecho se podría aplicar fácilmente al sistema productivo del Cavendish. Todos los problemas bióticos y abióticos que se vienen están sostenidos simplemente por un grupo genético que es muy frágil y de hecho uno de mis mentores, el doctor Frederick Bakri, siempre me decía que el banano como sistema productivo es un gigante con pies de plastilina. No hay duda de que las enfermedades más importantes asociadas al cultivo del banano y también del plátano es la cigatoca negra, que es un patógeno muy agresivo que se puede controlar, pero se controla a expensas de un costo ambiental muy alto y también monetario para los bananeros. Por otro lado, tenemos Fusarium, patógenos más importantes en la historia de la agricultura. Para entender eso tenemos que viajar un poquito en el tiempo. Lo que estamos observando aquí es el predecesor del Cavendish, el cual se conocía como el Gros Michel. Era lo que es el Cavendish en el momento, el cultivar más importante para la producción global, para el mercado internacional, que dominó todos los mercados, viajó a todos los lugares del mundo, pero que se vio afectado por una enfermedad y su producción se fue en picada. La enfermedad fue conocida como el mal de Panamá y fue causada por Fusarium oxys por una forma especial cubense. Raza 1. De hecho, causó el fin del Gros Michel. Si bien se hicieron muchos esfuerzos por controlar la enfermedad, aquí les muestro solo uno, las inundaciones para eh, aniquilar el hongo y poder sembrar banano. Otra vez esto no fue sostenible y gradualmente hasta los años 1950, gradualmente la producción de Gros Michel se fue a picada y llegó un momento en el que ya no se pudo producir más. Y esto que ustedes ven aquí se convirtió básicamente en un sueño. ¿Qué pasó? Se implementó un nuevo cultivar que se conoce como el Cavendish o cultivares del grupo Cavendish que resultaron ser resistentes a la raza 1 y con montones de adaptaciones como las cajas, refrigeración, se pudo dar esa transición hacia un nuevo cultivar y se puede decir que el Cavendish salvó la industria.
Pero la industria se continuó con el mismo sistema productivo en monocultivo, donde se sembraba básicamente solo cultivares Cavendish. Y a pesar de que el Cavendish salvó la industria, no lo hizo para siempre, ya que a finales de los 80, comienzos de los 90, Cavendish empezó a mostrar los mismos síntomas que había mostrado el Gros Michel. Y una foto en Filipinas, solo para mostrarles el impacto. Y obviamente ese fue el comienzo de una nueva epidemia de este hongo. En este caso fue una cepa que se bautizó como raza 4 tropical, que estuvo restringida al sudeste asiático por muchísimos años. Poco a poco se empezó a expander, a distribuir primero en el sudeste asiático y finalmente en el 2019 por primera vez llegó a Colombia, al continente americano, primero a Colombia, después Perú y el año pasado se reportó en Venezuela. Lo que ustedes observan acá a la izquierda de sus pantallas es el número de reportes de la enfermedad y pasamos el 2013 a 5 países que tenían la enfermedad, pasamos a más de 20. Hablemos un poquito del patógeno. Si hablamos del patógeno, estamos hablando de Fusarium. Ustedes saben, uno de los más importantes géneros. Fusarium pertenece a Fusarium oxysporum complex, en donde vamos a tener endófitos, saprófitos y patógenos. De hecho, hay cepas de Fusarium que pueden afectar humanos, los ojos, las uñas, pero si hablamos de patógenos de plantas, causan enfermedades en el sistema vascular, principalmente asociado a las raíces, produce micotoxinas en cereales de almacenamiento y la taxonomía de este hongo es súper compleja y hasta el momento pues se ha tratado de dividir de muchas maneras, una de ellas es en las formas especiales, que hace referencia a la especificidad hacia cierto huésped. Por ejemplo, en el caso del banano es la forma especial cubense, en el caso del tomate la forma especial Lycopersicii, y así diferentes formas especiales, y también a razas fisiológicas, que además de distribuirse en esta especificidad hacia cierto huésped, también hacia ciertos grupos. Eh, Cada raza fisiológica puede afectar diferentes variedades dentro de un cultivo. Si hablamos del fusarium de las musajas, estamos hablando del fusarium que causa la enfermedad conocida como el mal de Panamá, o el fusarium, el marchitamiento por fusarium, o fusariosis, o marchitez por fusarium. Es causado por Fusarium forma especial cubense, aunque ya lo dije, la taxonomía es compleja y varios autores han tratado de restablecer o de organizar de una manera distinta, basados en marcadores moleculares, en ADN. Les recomiendo este artículo. Hasta el momento hay 4 razas descritas, la raza uno, la 2 y la 4, y la 4 se divide en raza tropical y raza subtropical. Tenemos 24 BCGs, vamos a hablar más adelante de eso. Contamina el suelo por décadas, ya que tiene la facilidad de producir diferentes tipos de esporas micro, macro, conidias y también clamidosporas, las cuales son de resistencia y que son muy fuertes, muy difíciles de destruir. No existe un control, se disemina muy fácil en suelo, agua y partes de la planta que estén contaminadas. Es un patógeno que está viajando gracias a los humanos alrededor del mundo. Y la raza fisiológica, ya lo mencioné, hace referencia a que se ha especializado a cierto tipo de variedades o de grupos genéticos dentro de un mismo cultivo. Por ejemplo, la raza uno ataca el Gros Michel y ataca otro tipo de bananos como el pome, el silk. La raza 2 ataca Blue Goo y la raza 4 que se distribuye entre la raza subtropical y la raza tropical y que se caracteriza por, además de ser patogénico a Cavendish, también a otros grupos genéticos. Esta es la parte más compleja, pero es bien importante los grupos de compatibilidad vegetativa. Es la diversidad genética del hongo. Se podría decir que existen 24 genéticamente distintos Fusariums oxysporum cubense. Todos estos atacan solamente musáceas. Es importante no solo porque nos da una vista general de la diversidad genética del hongo, sino que también se ha utilizado como un método para el diagnóstico. Es bien importante para ustedes que recuerden que el Fusarium raza 4 tropical está asociado a un solo BCG. El resto de BCG, los 23 restantes, están asociados a la raza 1, a la raza 4 subtropical o a la raza 2. Es más complejo. Aquí les voy a mostrar rápidamente cómo funciona el BCG para cuestiones de diagnóstico. Si ponemos Petri dish, nos va a crecer de esta manera. Si ponemos 2 BCGs, perdón, 13 plugs del mismo BCG van a crecer así. Si ponemos 2 razas van a crecer de la misma manera. O sea, no hay manera visual de diferenciar las razas. A que crezcan más rápido unas que otras, sí, pero visualmente es imposible decir
qué raza o qué BCG basados en el ojo. Entonces, lo que se hace con el BCG, utilizar la capacidad que tienen algunas cepas que son compatibles en crear esto que está aquí, que se conoce como el heterocarión, y que esto se produce gracias a la compatibilidad entre dos cepas que van a intercambiar material genético y de esta manera son capaces de formar esta línea como el micelio. Entonces, lo que se hace es poner un tester. Nosotros tenemos los testers de todas los 24 BCGs, entonces ponemos aquí, por ejemplo, un plug con el 1213. Lo voy a explicar de manera muy simple. Y acá ponemos muestras desconocidas, por ejemplo, que nos llegan de cualquier lugar del mundo. Se hacen mutantes y una vez se ponen en el mismo plato con el tester, en este caso el 1213, si este es el mismo que el raza cuadrotropical, en el medio de estas dos se va a lograr producir este heterocarión. Esto quiere decir que estas dos son compatibles con el raza cuadrotropical y de hecho pues son compatibles entre ellas también y esto nos permite hacer un diagnóstico. Aquí otro ejemplo en donde se ha logrado formar el heterocarión y este intercambio genético permite utilizarlo como un método de diagnóstico que tiene sus ventajas porque es muy preciso, pero sus desventajas que es extremadamente laborioso. Para resumir rápidamente, el concepto de raza, el concepto de compatibilidad vegetativa y obviamente que actualmente se utilizan mucho los estudios de ADN para clasificar el hongo. Que hay una relación entre ellos, en realidad no. Es bien difícil asociar y correlacionar diferentes metodologías. Y aquí les doy un ejemplo. Como ya lo expliqué anteriormente, el raza 4 tropical está asociado a un único BCG, lo cual hace el diagnóstico sea muy fácil porque solamente hay uno y ese es el existente. Mientras que hay varios BCGs que están asociados a la raza 4 subtropical. ¿Por qué? Porque el raza subtropical es capaz de afectar Cavendish. Entonces, si por ejemplo en Australia una planta de Cavendish está enferma y no es el raza 4 tropical, se clasifica como subtropical por nombre. Al momento de hacer el BCG podría estar asociado a cualquiera de estos, pero al momento de hacer un diagnóstico es más difícil. Entonces, lo que quiero hacer aquí claro es que si bien el raza 4 tropical es uno, para los demás tenemos una confusión grandísima, porque si el mismo BCG se encuentra en Costa Rica, por ejemplo, en Costa Rica este no va a ser capaz de afectar al Cavendish, porque generalmente cuando un Cavendish es atacado o es afectado por una subtropical es porque está en condiciones de estrés. En Costa Rica, en Colombia, las plantas están en un medio óptimo, entonces no se va a enfermar, pero sí va a estar presente en un Gros Michel, entonces en ese caso se lo va a llamar un raza uno. Entonces, si ven, este tipo de clasificación es muy ambigua y es muy difícil, por eso es mejor hacer diagnósticos basados en ADN. Aquí otro ejemplo de la raza 4, perdón, de la raza 2, donde en algunas partes se considera el BCG 0124 como raza 2 porque afecta plátanos o cooking types, pero también en algunos lugares del mundo puede afectar Cavendish, entonces le van a decir subtropical. Lo único importante en esta diapositiva es que sepan que estamos lidiando con una uniformidad genética tanto de la parte de la planta como de la parte del hongo. El hongo también es uniforme porque el que está causando el problema no es el que está ligado a otra raza, sino el raza 4 tropical. Y ese está ligado a un solo BCG y genéticamente es el mismo. O sea, no importa en dónde se aísle en el mundo, siempre es el mismo. Que cómo llegó de sudeste asiático hacia Colombia, no llegó por sí solo, llegó obviamente con la ayuda de los humanos. Y ese es el que está causando el problema. Aquí no voy a detener el ciclo de la enfermedad. Empezamos con la producción de esporas que se adhieren a las raíces. Esta es una raíz de un plátano, de un plátano o de un banano. Las esporas penetran, germinan, causan oclusión en los haces vasculares, causando los síntomas que veremos más adelante. Aquí de manera más clara pueden observar el micelio, esta parte azulada, blancuzca, está creciendo en los lugares vacíos dentro de los tejidos de la planta y también en los haces vasculares, como pueden observar aquí. Crece y bloquea. Acá estamos viendo cómo las hifas traspasan las células de la planta, generando los síntomas que ya conocemos. Aquí en esta fotografía les muestro tres grupos distintos de banano atacados por tres razas distintas del hongo. Entonces tenemos la raza uno, la raza 2 atacando plátano y el raza
4 atacando banano. Como pueden observar, los síntomas son muy similares, amarillamiento que va de hojas antiguas a hojas nuevas. Esto que ustedes observan aquí es un síntoma que se observa en algunas ocasiones, que se conoce como el rompimiento del pseudotallo. Internamente lo que se observa es este color rojizo en los haces vasculares y estas son muestras que se utilizan generalmente para el diagnóstico. De hecho, tengo algunos videos en YouTube donde les enseño cómo se hace el diagnóstico y cómo se hace el aislamiento del hongo. Los invito a que los visiten. El impacto es muy difícil de estimar porque cada región del mundo tiene sus propias condiciones y tiene sus propias regulaciones. Entonces, por ejemplo, en Indonesia, en Filipinas, hay muchas áreas donde se siembra banano de manera libre, no importa que esté presente el hongo. En el mismo país existen zonas donde son más tecnificados y al momento de detectar una planta, pues se hace una cuarentena, se destruyen las plantas alrededor del foco de infección, se cierra la finca, pero en algunas otras partes como en Jordania, en Pakistán, el impacto es muy severo porque son producciones pequeñas y en donde el hongo pasa de planta a planta de manera muy rápida y no hay una manera de estimar el impacto. En Latinoamérica igualmente hay zonas donde la presencia del hongo representa el cierre de una finca. Entonces, el impacto es muy serio, lo más importante que deben saber. En temas de diagnóstico, lo más importante que deben tener en cuenta es que se ha avanzado muchísimo en temas de tiempo. Si bien los BCG, como ya lo mencioné anteriormente, son muy, ¿cómo se dice? Como muy acertados, son muy dispendiosos. Y con la llegada de los sistemas de diagnóstico basados en PCR, pues obviamente es mucho más rápido y también confiable. Lo último que se está haciendo es el LAMP, el cual se puede utilizar en el campo, genera resultados muy rápidos. Estos son algunos de los artículos en donde he estado involucrado en el diagnóstico de la raza 4 tropical para reportes iniciales de la enfermedad. Y lo más importante en esta diapositiva es que vean también cómo hay una evolución. Como pueden observar, inicialmente hacíamos BCGs y los resultados junto a la Universidad de Wageningen y los resultados se entregaban casi que a los 6 meses. Mientras que actualmente con todo el poder de la secuenciación de genomas, pues es obviamente mucho más rápido llegar a un resultado óptimo. Si quieren saber más acerca de este tema, desde el 2013 me he dedicado a entrenar a colegas alrededor del mundo. Esto fue un taller llevado a cabo junto a la comunidad andina, en donde logramos publicar un lindo libro que se enfoca en la parte de diagnóstico para Latinoamérica. Pero hemos hablado mucho de los problemas y no hemos hablado casi de las soluciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar ese rompecabezas que tenemos con el banano? Obviamente hay muchas soluciones y al mismo tiempo muy pocas. Y estamos hablando de dos escenarios. El escenario uno es en donde el patógeno no ha llegado al país y donde los esfuerzos se enfocan a la cuarentena y a la exclusión. Y el escenario 2, donde ya está presente el hongo. En ese caso, lo que se hace es tratar de hacer un manejo integrado de la enfermedad, incluyendo todo tipo de soluciones que puedan aparecer del orden biológico, químico, cultural y también genético. Mucha gente habla de control, pero yo estoy completamente seguro que es una palabra que no se puede utilizar con Fusarium. Es un hongo que no se puede controlar y la historia ya lo ha mostrado con la raza uno, por ejemplo. Lo que sí se puede hacer es manejar y por eso siempre tacho aquí control y más bien lo pongo como un manejo de la enfermedad. Actualmente trabajo como mejorador genético enfocado en la parte de resistencia y nosotros nos enfocamos en el control genético y esto es parte de otra charla, pero voy a resumir aquí rápidamente lo que hacemos. Para el control genético estamos hablando básicamente de variedades resistentes, ¿cierto? Entonces, si hablamos de variedades resistentes tenemos tres opciones: genotipos preexistentes, eso significa encontrar al azar una variedad que reemplace el Cavendish, lo mismo que pasó con el Gros Michel. Se hacen estudios, screenings para encontrar variedades, pero pues obviamente es muy difícil. No se ha encontrado nada parecido a Cavendish. La segunda es el mejoramiento convencional, es el uso de la diversidad genética del banano para generar nuevas variedades basados en hibridaciones, en cruzamientos. Y el mejoramiento no convencional, en donde se incluye actividades como la mutagénesis, los transgénicos y la edición del genoma. Yo trabajo desde la parte de mejoramiento convencional. Ya lo mencioné anteriormente, Cavendish no es el único tipo de banano, existen muchísimas variedades y esas las estamos utilizando para crear una nueva variabilidad genética en banano. Actualmente trabajamos en Yellowway, que es una iniciativa de mejoramiento creada por Musarradi, Chiquita y Kijin, en donde trabajamos básicamente bajo tres premisas. La primera es los recursos genéticos, el uso de la diversidad, como ya lo mencioné, conocimiento del cultivo en temas de reproducción, de producción, de floración,
semillas, etcétera. Y más importante, el desarrollo de herramientas genéticas que nos permitan acelerar los procesos en el mejoramiento genético. Ustedes saben que en cultivos perennes como el banano, el mejoramiento genético es muy lento. Entonces, con ese tipo de acciones lo que queremos hacer es acelerar un poco el tema de mejoramiento. Con eso termino mi presentación. Espero les haya gustado, les haya generado algunas dudas y se animen a contactarme. Muchísimas gracias y nos vemos una próxima vez.